Muy buenas tardes, queridos chicos. Bueno, me hago presente de esta manera, más virtual, tratando de grabar un audio con unas placas de un PowerPoint para hacer un repaso, retomar un poco lo trabajado en la primera actividad práctica que tuvimos en el año y poder avanzar con un concepto nuevo como es el tema de la voluntad dentro de las características de la persona humana. Antes que nada, bueno, les quiero hacer llegar mis saludos, mi cariño, sinceramente se los extraña. Quiero también decirles que he recibido en muy buena cantidad y calidad los trabajos prácticos de ustedes. Si bien era sencilla la actividad, me parece que la primera aproximación a las características de la persona y sus dimensiones también tiene cierta complejidad porque hay veces que trabajamos conceptos con los que no estamos familiarizados, entonces bueno, por eso también me quiero hacer presente por este mecanismo, con este recurso, como para que también pueda explicar aquellas palabras e ideas que no se hayan entendido y avanzar un poquito más con los contenidos. Así que los invito a que presten atención, que puedan seguir con la mirada las placas de este Power y bueno, así vamos a dar inicio a esta clase virtual. Lleva por título el tema de la persona humana y sus características, que es un poco la base, la fotocopia que yo les brindé a ustedes y les mandé por plataforma. Tenemos que partir siempre del concepto de persona con el que nos movemos, para que todos podamos hablar el mismo idioma cuando decimos persona. Habíamos hecho así gráficamente y también con muchos ejemplos la diferencia entre la persona humana y un animal racional, como animal racional digo, y un animal que posee una inteligencia más bien práctica. ¿Se acuerdan los ejemplos que fuimos poniendo en base a sus mascotas y a aquellas experiencias o situaciones que ustedes contaban respecto de lo que hacían o no hacían y que eso los diferenciaba de cualquier actitud o reflexión por parte de un ser humano? Bueno, es así, el animal, si bien posee una inteligencia práctica que tiene que ver más con un instinto, con un hábito, con un adiestramiento, la persona humana es un ser racional, capaz de pensar, de reflexionar, de tomar decisiones, de encontrarle solución a un problema, de poder distinguir entre lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto. Bueno, y esa inteligencia racional es la que comparte con el resto de los seres vivos. La inteligencia práctica es la posibilidad de adquirir hábitos y las conductas instintivas tienen que ver más con los animales. Bueno, ustedes tenían ahí una serie de ideas de qué podemos hacer con la razón. Bueno, fíjense que la imagen que les puse sobre el cerebro y el corazón tiene mucho que ver. Si bien no tiene texto, pero sin embargo tiene un contenido muy profundo, porque esta tensión que se ve en la imagen, en donde el cerebro está boxeando con el corazón, es una experiencia que tenemos todos los días, nosotros en nuestra vida cotidiana. El corazón y la razón. Muchas veces nos gana el cerebro, otras veces nos gana el corazón. Sin embargo, ahora vamos a hablar un poco más de la razón. ¿Qué podemos hacer con la razón? ¿Qué capacidad nos permite a nosotros ejercer esta razón? Y podemos nombrar muchísimas, pero ahora simplemente destacamos la que ya habíamos enunciado. Yo con la razón puedo conocer la realidad, es decir, ese contexto que me rodea, las personas que están a mi alrededor, conocerlas, entenderlas, y el mundo que me rodea, es decir, ese contexto, ese lugar quizá más amplio,
el club en donde hago algún deporte, mi familia más ampliada, el barrio, la sociedad en la que vivo. Bueno, la razón me permite a mí conocer esa realidad por medio de mi inteligencia, poder captar todas las características que definen esa situación y darme a mí la posibilidad de comprender. También la razón me permite conocerme a mí mismo, es decir, poder regalarme un tiempo de introspección, de mirada hacia el interior, para saber por qué me está pasando lo que me pasa, por qué estoy sufriendo, por qué estoy contento, qué decisión tengo que tomar frente a eso que se avecina. Bueno, el conocimiento de uno mismo, que lo podemos ejercitar por la capacidad que nos da el entendimiento, la razón. No así el animal, es decir, el animal no puede hacer un conocimiento de sí mismo y saber por qué está sufriendo tal o cual situación. El animal no logra poder hacer esa mirada interior, sí lo puede hacer la persona gracias a la razón. También establecer relaciones con las cosas y con las personas. Esta capacidad de vincularme con el otro, de relacionarme con el otro, de formar ideas o conceptos en base a ideas, a principios, a experiencias, a situaciones, poder decir yo lo que opino, lo que pienso, defender mi idea, generar un debate. Bueno, todo eso también lo logro gracias a la razón. Emitir un juicio de valor frente a algo que me ha tocado vivir o frente a una persona y su actitud, construir algún tipo de razonamiento frente a eso, también acceder a la verdad que nos permite también comprender más nuestras decisiones, nuestras elecciones, distinguir lo bueno y de lo malo. Si yo poseo una inteligencia, una razón, yo puedo darme cuenta si eso que me están dando, me están ofreciendo o eso que estoy consumiendo me hace bien o me hace mal. También puedo experimentar frente a mí mismo o hacia los demás algún acto de justicia o de injusticia, llegar a acuerdos y muchísimas otras cosas más. Bueno, pero lo más importante es tener en cuenta de que como personas que somos, siempre también juega en todo este dinamismo el corazón. Podríamos también pensar qué podemos hacer con el corazón, ¿no? Y seguramente muchos me dirán sentir, emocionarnos, experimentar sensaciones. Sí, es eso. El corazón siempre está entrelazado con la razón, buscando lo mejor para nosotros. Y ahora sí vamos a hacer un repaso así rápido sobre las dimensiones del ser humano. Cada definición tiene una imagen ilustrativa como para que también podamos entender por dónde va la idea de estas dimensiones. Si bien vamos a diferenciarlas así con un concepto, biológica, psicológica, intelectual, ¿no? Social, trascendente, estas 5 dimensiones, lo importante de esto es entender que no funcionan cada una de manera individual y aislada de la otra, sino que el ser humano es un conjunto de todas estas dimensiones que se están entrelazando constantemente unas con otras. Es decir, que cuando actuamos, cuando sentimos o hacemos algo, no es que estoy usando una dimensión y las otras están guardadas dentro de un cajón. No. Todas las dimensiones están en constante dinamismo y relacionándose unas con otras. Bien, la dimensión biológica, lo vemos rápido, se refiere principalmente a nuestro cuerpo, el cual está formado por diferentes estructuras que incluyen órganos, aparatos y sistemas con funciones específicas que nos permiten conocer e interactuar con el entorno. Para cuidar nuestro cuerpo y mantenerlo saludable es necesario tener adecuados hábitos de higiene, nutrición, descanso, actividad física y recreación.
El cuerpo sería como la parte central de nosotros. A través del cuerpo, de lo corpóreo, yo tengo la capacidad de poder experimentar el contacto, el tacto con otro o con las cosas. No soy un espíritu etéreo, invisible, que atraviesa las puertas como si fuese una película de miedo de Spielberg. No, nosotros como seres humanos tenemos un cuerpo, algo concreto, con el que nos movemos, con los que nos interactuamos, con el que podemos llegar a poner en práctica también otros sistemas y funciones que están en nuestro interior. El cuerpo como el instrumento que me permite el contacto hacia el mundo exterior. Ahí está el dibujito, ese, el cuerpo, sus órganos, esa es una dimensión que nos identifica de cualquier otro ser sobre la Tierra, nuestra corporeidad. Los órganos vitales, todo lo que caracteriza nuestras funciones, nuestro sistema central, el nervioso, el digestivo, etc., ¿no? O sea, en la parte biológica. Después tenemos una dimensión psicológica. Esta dimensión psicológica se centra específicamente en la mente y en los procesos que se generan en la mente. ¿Qué podemos qué se caracteriza esta dimensión? En sentimientos, en pensamientos, en lenguajes, en la atención, en la capacidad de tomar, de tener memoria, ¿no? De memorizar situaciones, experiencias, incluye también las pasiones, los comportamientos, las percepciones que yo tengo de mi realidad, de lo que me toca vivir, de dónde estoy, con quién estoy. El reconocer esta dimensión nos permite conocernos a nosotros mismos, nuestras fortalezas, debilidades y potencialidades. Es decir, ¿para qué soy yo capaz? ¿En qué me destaco más? Esa dimensión que tiene que ver un poco también con esta introspección de conocerse a sí mismo, está en relación con esta dimensión psicológica. Uno, así como se puede enfermar del cuerpo, como decíamos recién, la parte biológica, también uno puede enfermarse de la mente. Situaciones o experiencias traumáticas pueden hacer que la persona se desestabilice emocionalmente y no encuentre ningún recurso interno o externo que le permita volver a encontrar la tranquilidad, la armonía interior. Por eso es importante muchas veces terapias de acompañamiento con algún profesional que nos ayudan a ubicar todas esas sensaciones, emociones y sentimientos en su lugar como para poder seguir creciendo y aprendiendo de lo que nos toca vivir. Otra dimensión es la intelectual, que tiene que ver con lo psicológico, pero esta dimensión incluye aspectos que nos permiten el percibir, el pensar, el conocer, el comprender, el comunicar, el resolver un problema, relacionarnos, representarnos a nosotros mismos y a los demás. Esta dimensión se caracteriza por estos principios y fuertemente tiene su impronta quizá en el proceso o en la experiencia del aprendizaje, de la escolarización, en donde ponemos a funcionar nuestro intelecto para comprender, también para memorizar, para, ir desarrollando nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestras reflexiones. Todo eso tiene que ver con la dimensión intelectual. Y por último, la penúltima es la social, que es el reconocimiento de esta dimensión permite integrarnos en la comunidad de la que formamos parte, a través de la construcción de valores, conocimientos, reglas sociales, costumbres de la cultura, etc., ¿no? Es decir, nos comenzamos a identificar con ese grupo con el que soy afín. La primera experiencia de sociabilización la tenemos en la edad de la escolarización, cuando entramos a nivel inicial, que comenzamos a compartir con compañeritos un espacio común, reglas claras,
horarios. No es lo mismo que cuando yo estaba en mi casa, donde mi mundo era yo mismo y mi mamá y nadie más. Cuando hacemos la experiencia de la socialización, estamos poniéndonos a la intemperie con el otro, y empezamos a construir vínculos y nos asociamos a un grupo tal porque no compartimos la misma música, porque nos vestimos de la misma forma, porque tenemos los mismos valores, nos vamos identificando y vamos creando interacción inmediata y nos sentimos parte de ese grupo, ¿no? Ejemplos sobran un montón y ustedes lo tienen. Y ahora sí, la última, que es quizá una de las más compleja de entender porque es la que menos presente está, que es la dimensión trascendente. De esta dimensión el ser humano aborda los valores, el sentido de la vida, de la muerte, los amores, desamores, todo aquello que le permite dejar huella. Se trata de reconocer que en situaciones de crisis y a lo largo de la vida las personas se hacen cuestionamientos profundos, como por ejemplo el ¿quién soy? Que no es fácil responder quién soy. Quizás la respuesta dura casi toda la vida, ¿no? ¿Qué sostiene mi vida? ¿Cuál es el sentido de mi existencia? Hay veces que cuando uno se enoja o entra en una actitud así de capricho, ¿no? Dice, ¿para qué estoy en este mundo? O cosas así. Bueno, son preguntas que tienen que ver con lo trascendente. Lo trascendente se caracteriza por el hecho de esta capacidad de autorrealización, de encontrar lo que te hace feliz, sentirte a gusto con lo que elegís, con quien estás, con lo que haces. Orienta el propósito de tu vida, te ayuda a proyectarte a vos y tus sueños, tus ilusiones, ¿no? Es esta capacidad de dejar huella, ¿no? de trascender. Ahí está la imagen de este hombre que ha llegado a la cima, como alcanzando esa meta, ¿no? de haberle encontrado el gusto a aquello que se propuso, de haber alcanzado sus objetivos. Y por otro lado también, si ven, hay un dibujito que dice que es trascender, y dice tener la certeza de que tu simple existencia impactó amorosamente a quienes te rodean, ¿no? Y ahí gráficamente se ve el hielo derretido en el pasto y que eso da vida, florece. Ahí está gráficamente puesta esta noción, este concepto de la trascendencia, ¿no? De dejar de ser uno para dar paso a la existencia de otro u otros, ¿no? A la vida. Bueno, eso un poco el repaso de lo que ya habían leído y habían subrayado muy bien ustedes en sus trabajos, y damos un pasito más hablando sobre otra característica que tiene la persona humana, que es la voluntad, que tiene que ver con el accionar humano. En el tema anterior hablábamos de la inteligencia como esa capacidad que nos permitía razonar, pensar, reflexionar, debatir, ¿no? Poder anticiparnos las consecuencias, darnos cuenta de qué nos puede hacer bien y qué nos puede hacer mal, entre otras cosas. Pero aparte de la inteligencia hay otra capacidad, que es la voluntad, que es la que nos permite obrar, ponernos en acción. Y vamos a comenzar dando un ejemplo, un ejemplo sencillo en donde yo les voy a mostrar cómo también juegan en estas situaciones de vida cotidiana un montón de otros factores y dimensiones que hacen a la persona, ¿no? Imagínense que están llegando a mediados de mes y no tienen plata para gastar. Han deseado comprarse algo y no les alcanza. Bueno, y viene un pariente, puede ser la abuela, el primo, el tío, el hermano, y que por amor te ofrece dinero. Vos en ese momento, ustedes piensan, si lo recibo, buenísimo, me va a alcanzar para conseguir lo que quiero, y si lo acepto también, lo puedo aceptar
a modo de préstamo. Bueno, finalmente en el ejemplo acepto el dinero. Ahora bien, fíjense, en todo eso apareció un problema, el hecho de carecer de plata. Apareció también el sentimiento de un pariente de que se dio cuenta de que estábamos necesitando algo, y pusimos en juego también nuestra inteligencia cuando nos planteamos ese dilema de que si lo acepto o no lo acepto, o si lo acepto a modo de préstamo. Bueno, acá podemos observar cómo la voluntad nos permite llevar a la práctica eso que pensamos. O sea, en este caso fue captar la idea aceptando el dinero. Y así podríamos seguir con un sinfín de ejemplos donde está presente la inteligencia, la voluntad, los afectos, las pasiones, los sentimientos, las emociones. El ser humano es una maquinita en donde confluyen todos estos aspectos, estas características, estas dimensiones, y lo definen tal cual es. No se asusten si yo estoy hablando de sentimientos, emociones, porque son aspectos que vamos a continuar más adelante comprendiendo. Vamos a explicarlo, así que no se asusten. Tal vez alguna vez escucharon decir, a este le falta voluntad, o no tiene voluntad para hacer nada, o che, te tenés que poner las pilas porque de esa forma no vas a crecer, no vas a aprender, no vas a lograr nada. Este no tiene voluntad, y otras miles más que se nos pueden ocurrir. Estas afirmaciones, las que yo les acabo de decir y de las que ustedes pueden estar pensando, ¿qué puede significar? Que se puede llevar a la práctica eso que te hubiera gustado y por distintas razones no lo lograste o no lo hiciste o no quisiste. Ahí juega la voluntad, esta capacidad del hombre de poner en acto lo que piensa, lo que siente. Es aquello que lo mueve, que lo moviliza. De acá también va a salir esta dimensión que caracteriza al hombre, como es el tema de la motivación, ¿no? La persona motivada tiene voluntad para lograr y conseguir esos objetivos que se propone. Ahí la ven a la hormiguita viajera o a la hormiga atómica, no sé, como quieran, levantando ese tronquito sobre la piedra. Se propuso y lo logró a fuerza de voluntad. Pensemos por un momento, ¿qué pasa cuando no ejercitamos nuestra voluntad? Piensa en algún ejemplo, una situación en la que se haya puesto en práctica la voluntad, o que no se haya puesto en práctica la voluntad y esa no puesta en práctica haya tenido sus consecuencias. No sé, por ejemplo, yo les puse algunos ahí: tender la cama y acomodar el cuarto. Ahí entra en juego la voluntad. Puede ser por motus propio, es decir, yo mismo tengo el hábito de hacerme la cama y acomodar mi pieza cada vez que me levanto, o puede venir también por una orden explícita o implícita de mi mamá o mi papá o de quien sea, dándome la orden de que haga la cama y acomode el cuarto. Aún así, la voluntad está participando en esa situación. Estudiar y hacer las tareas. En ese caso, por ejemplo, si no se ejercitara la voluntad en el estudiar o en el hacer las tareas, posiblemente la consecuencia puede ser un resultado negativo en una evaluación, o no poder, o atrasarse más en la búsqueda de objetivos, o bueno, estar con alguien que no me agrada. Es otro ejercicio en donde se pone en práctica la voluntad. En ese caso no estamos hablando de que si yo elijo estar o no con esa persona o con ese grupo. Puede ser una situación en donde no puede elegir y tenga que estar viviendo y atravesando ese momento. Entonces mi voluntad la que me va a permitir
estar ahí con todo lo que soy y lo que tengo, aceptando, escuchando, aprendiendo también del otro. Ir a la escuela es un acto de voluntad, más allá de que algunos la consideran como algo pesado o aburrido. Si bien la escuela es una parte dentro del proceso de socialización y aprendizaje, el hecho de ir a la escuela es un acto de voluntad. Realizar un mandado en casa, bueno, ahí es muy fácil saber cuál sería la consecuencia de no realizarlo. Vendrá la penitencia, el castigo, o vaya a saber uno. Practicar un deporte, también, más allá de que uno lo haya elegido y esté feliz y contento con el deporte que practica. Levantarse todos los días, llevar una rutina, tener una disciplina, cuidarse en la práctica para después poder ser cada vez mejor en eso. Bueno, eso exige voluntad. Realizar un ejercicio, ejecutar un instrumento, ¿no es cierto? Bueno, todo eso tiene que ver con la voluntad. Termino diciendo una frasecita que está ahí dentro de la placa. La intención no basta, como tampoco el saber lo que debemos hacer. La voluntad se manifiesta haciendo. Es en el hacer donde se puede percibir la voluntad, ya sea ejercitada de manera libre o de manera impuesta por un tercero. Pero en esto no se preocupen, porque cuando yo hablo de libertad será otro tema más adelante para poder reflexionar y profundizar, porque tiene que ver con todo esto. Bueno, les dejo un cariño grande, espero que no se hayan aburrido. Cualquier duda me pueden escribir, pero bueno, como sabrán, no le estoy dejando tarea. La tarea que le estoy dando es simplemente ver el video, leer las placas del Power, y para la próxima les mandaré algún trabajito práctico así sencillo como para que podamos profundizar estos contenidos que acabo de explicar. Por último, me voy diciendo que todos los alumnos hicieron muy bien la tarea al completar la frase con las palabras que estaban a disposición. La voy a leer a manera de corrección final. Quizás alguno, ahora no recuerdo bien, cambió acuerdos por ideas, pero el sentido era el mismo. En el trabajo que tenían que hacer decía así: la inteligencia racional es una característica propia del ser humano que permite, entre otras cosas, pensar y reflexionar las consecuencias de nuestras acciones. Otra de las cosas que nos permite la inteligencia es diferenciar lo bueno de lo malo, también poder llegar a acuerdos con otras personas, conocer la realidad que nos rodea, organizar ideas. Frente a determinadas situaciones podemos emitir juicios, y así continúa la lista. Los que lo hicieron, que fueron la mayoría, los felicito porque está muy bien. Bueno, les dejo un abrazo y pronto recibirán un ejercicio práctico de esta tarea. Nos vemos pronto, cuídense, saludos a sus familias.